El Laucas para mí es la sangre misma de nuestra provincia de Parinacota. Es lo que nos trae vida a fauna, la flora y la gente. A la gente que queremos el altiplano nos mantiene con vida ya. El Lauca es un vergel, el Lauca es un ecosistema, el Lauca es todo, el Lauca lo podemos transformar en la gran potencia de nuestro altiplano. Bueno, decidí viajar al altiplano porque me habían hablado de este lugar maravilloso, de que había una pesca increíble, lugares inexplorados, senderos con una historia única. Es increíble que estemos al lado del desierto más árido del mundo y que uno llegue aquí arriba y hay agua, y es verde, y hay volcanes, y hay nieve, con unos pueblos preciosos, con mucha historia, cultura. La primera vez que llegué a Casurire fue divertido porque con lo primero que me encuentro es con un cartel de no sacar fotos. Estoy aquí en una reserva y no puedo sacar fotos, y ahí me di cuenta de que no se podía sacar fotos porque había una extracción minera. O sea, alrededor de toda esta extracción tenéis los flamencos anidando, las vicuñas. Esto es un crimen ecológico lo que está pasando. ¿Cómo es posible que se pueda explotar una industria minera al interior de una reserva mundial de la biosfera? Bueno, mi nombre es Gabriel Benoit, soy guía de pesca con mosca y de mountain bike. Siempre he tenido un poco el espíritu aventurero y explorador para salir a buscar lugares nuevos y llegar a estos lugares increíbles que tiene Chile, ¿no es cierto?, en busca de las dos actividades que más me gusta hacer. Yo creo que el mountain bike tiene un poco de todo. Es un medio de transporte increíble para este tipo de lugares. Me permite recorrer senderos, subir montañas y estar en lugares con mi bicicleta que con otro medio de transporte quizás sería imposible. El lugar es increíble, porque tiene el volcán atrás, gigantesco, tiene un valle al lado, ¿no es cierto?, donde corre agua, donde uno puede apreciar mucha fauna, y lo mejor es que al ladito de Guayatire hay una pesca increíble. La pesca tiene esa paz, ese momento solitario, ¿no es cierto? Uno es un punto en estos lugares y tiene eso, como esa conexión directa con el lugar donde uno está. Me sorprendieron las noches, las estrellas, el cielo. La verdad es que era como tener la estrella ahí a 1 metro. Vivir sobre los 4000 metros de altura es complicado, las noches son frías, el aire es seco.
Ya llevo 3 o 4 años viniendo para acá, solamente con el fin de venir a andar en bicicleta, a pescar y a descubrir todos estos lugares. Guayatire, cuando llegué la primera vez a Guayatire, chuta, no encontré nada, y aparte de carabineros, no. Y preguntando con carabineros me dieron con la señora Betty. La verdad es que le saco el sombrero a la señora Betty, como hace patria también ella ahí sola. Mi nombre es Bernardina Sánchez Calle, vivo sola en Guayatire y soy aymara. Hace más de 50 años esto era un pueblo bien bonito, bien poblado, había muchos niños. Bueno, ya hace más de 40 años que ya murió el pueblo. Nuestros hermanos se están yendo a la ciudad, y nuestro adulto mayor se nos están yendo para el otro mundo, y eso nos va a terminar a todos emigrar. Nosotros estuvimos presentes en el primer censo en democracia y que arrojó 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado acá en este territorio. Y ahora el último censo que se hizo arrojó 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso se traduce en que al quedar todo esto despoblado, queda a merced entonces de su depredación. Las tradiciones murieron, todas las tradiciones murieron. Que antes estaba en una reserva de la biosfera y que hay una extracción minera en la mitad es como que uno no lo entiende mucho. En la década de los 60, Chile suscribió el Convenio de Washington. Producto de esto se creó el Parque Nacional Lauca. Es así que en el año 83, a través de un decreto supremo, se desafecta este parque, creándose 3 figuras de protección. Tenemos el Parque Nacional Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural
Salar de Surire. Tanto la Reserva Nacional como el Monumento Natural fueron declarados de interés científico. Y esa declaración de interés científico se ha utilizado para poder explotar minería en el territorio. Viejos problemas comenzaron a ser resueltos gracias a la visionaria gestión del presidente de la República. ¡Todo Arica con usted! ¡Pinochet! ¡Todo Arica con usted! Partamos de la concepción que esta es la área protegida, una de las áreas protegidas más atípicas. Acá tú no tienes portón. Segundo, la propiedad no es del Estado de Chile, la propiedad es privada. Entonces tú tienes que aprender a convivir con esa situación. Tiene poblados adentro, tiene gente, tiene diferentes caminos, tiene empresas mineras, tiene controles fronterizos, tiene todo lo que no debería tener, entre comillas, un área protegida. ¿Qué pasó ahí? Más allá de eso, no tengo antecedentes para opinar. Este permiso se dio en época de dictadura y ahí están, extrayendo material dentro del salar. El problema principal acá es la explotación de bórax en un lugar que es un monumento natural al flamenco y es un sitio de nidificación, de los sitios únicos en el mundo donde nidifican 2 especies de flamenco acá. Los camiones, las camionetas pasan por arriba de los nidos de los flamencos y cada vez se van a más lugares. Hasta por acá he visto parinas, cuando antes nunca venían las parinas para acá. Y no sé por qué están inmigrando, pues no debe haber agua ya, supongo. Veo un lugar tan bello y verlo contaminado de esta manera, con una cantidad de camiones impresionante, más de 200 camiones son los que pasan al día. No existe autorización ambiental para el movimiento de camiones, es decir, no se ha evaluado el impacto ambiental que los camiones que trasladan el mineral desde el monumento del Salar a la planta del Águila producen al medio ambiente. Es indignante, sino que repercute desfavorablemente en la imagen Los trabajadores también de ellos mismos no cuentan con baños en el camino para poder hacer sus necesidades. Nuestros animales y las personas nos llenamos de polvo a diario en nuestros pulmones. Sí, trabajo con un poco de camiones de bórax. Atenderé 10 personas diarias y es mucho. Pero no me gustaría que esa empresa estuviera acá, porque nos están contaminando demasiado. Yo trabajé en el bórax también. La mayor parte del pueblo trabajaba en el bórax, extrayendo el bórax con pala y picota. Y en ese entonces se cargaba un solo camión diario. Y ahora no, ahora trabajan maquinaria. A la gente de Guayatire ya no lo contrataban ya. Esa época yo tenía 18 años cuando trabajé ahí. Era buena para mí. Era buena. ¿Y si era bien tratado, por qué dejó de trabajar? Porque sufrí el accidente yo. Como puede ver, yo tengo cicatrices. Tuve un accidente yo ahí. Y ella no trabajé más ahí. Ha pasado más de 40 años. Así que no tengo muy buenas relaciones con el bórax yo. Y Bórax no desea conversar con nosotros.
Nosotros es poco lo que podemos hacer con nuestra nula posibilidad económica para acceder a abogados que nos puedan defender. En la Reserva Nacional Las Vicuñas, colindante con el Parque Nacional Lauca, hay una gran mina cuyos residuos sospechamos que pueden estar contaminando el río Lauca. La primera información que tuvimos era que estaba cerrada. Pero cuando llegamos arriba, igual habían ruidos de como si hubiese habido alguna máquina o algo funcionando. Todo lo que se contamine arriba llega hasta abajo. Y eso es lo que nosotros hemos visto con la contaminación de la mina Choquelimpie, que es un problema gravísimo y que el Estado de Chile y las personas que hicieron ese proyecto todavía no se hacen responsables. Porque a nosotros acá nos han dejado la herencia, al igual que a muchas otras comunidades a lo largo de Chile, la gran herencia de la minería y de las mineras, que son los relaves. Un relave es el depósito donde se meten todos los desechos tóxicos de la minería. La actividad minera en el sector de Choquelimpie está afectando la calidad de las aguas y por eso estamos desplegados en este territorio muestreando el río constantemente para ver qué tipo de contaminantes encontramos para proteger estos ecosistemas que son muy frágiles, muy únicos. Llegamos a destino, la quebrada de Laque, que viene del relave de la mina de Choquelimpie. Al tiro se nota que la costra salina cambia y que ya pasamos a un color más café, más oxidado, que viene, esto indica materiales que vienen desde arriba del relave, arrastrándose por este estero. Este es justo el punto de confluencia del estero de Laque, que viene de la mina de Choquelimpie con el río Lauca en la mitad del Parque Nacional. Envases para tomar muestras de agua superficiales con preservante de ácido nítrico al 2%, la libreta para tener observación a todas las muestras, plumones. Fundación Relave nace el 2010, cuando para el terremoto del 27 de febrero cae un tranque relave encima de la zona donde vivíamos nosotros, mi familia y la familia que vivía con nosotros. Esa familia, que eran 4 personas, un matrimonio con 2 niñitas, mueren enterrados. Fue un dolor inmenso y este dolor fue el detonante de saber más sobre los residuos de la minería y qué pasa en Chile con ellos, cuántos relaves hay, cuán grande es este problema, cuánto nos preocupamos como país de este problema. Nosotros sabemos que hay más de 1000 relaves abandonados en Chile. El catastro oficial hoy dice que son 700 y tantos.
Sobre esta región, el Ministerio de Minería dice que hay un solo relave en su catastro. Nosotros, vía ley de transparencia, solicitamos esa información a Medio Ambiente y nos dijeron que había 9 relaves. O sea, la información es súper contradictoria, incluso cuando la fuente es la misma, el mismo gobierno. ¿Cómo un ciudadano va a poder estar tranquilo en su territorio si la autoridad no sabe qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que estamos viendo son las tortas de ripio cianurados que dejó la empresa Promel cuando estaba trabajando la mina Choquelimpie. A partir de la quebrada de Velaque, donde viene el agua desde la mina Choquelimpie, encontramos que había contaminación hasta 30 veces sobre la norma por metales. La industria Choquelimpie, que está bien, no está activa, sí mantiene un foco de posible contaminación con el depósito de relaves. Si ya obtuvimos algunos resultados preocupantes y fuera de normas en gran concentraciones para metales pesados, estamos entonces viendo que no se está respetando, ni siquiera se está fiscalizando la calidad de agua. Hay comunidades que hasta puedan usar esta agua como bebida. Y este río que nace en Chile y termina en Bolivia estaría siendo contaminado por una faena minera supuestamente abandonada. No se puede creer que el mismo grupo económico que está destruyendo el salar de Surire fueron los que operaron la mina de Choquelimpie y los mismos que trajeron relaves desde Suecia para dejarlos tirados en la ciudad de Arica, que es una catástrofe gigante por la cual los chilenos seguimos pagando día a día. El Estado ha invertido miles de millones de pesos para las familias contaminadas con polimetales de Cerro Chuño. Promel dejó abandonado 1 millón de toneladas de desechos tóxicos en este lugar. La maldición de vivir en Cerro Chuño. ¿Por qué se han perdido exámenes? ¿Por qué otros análisis de salud fueron alterados para ocultar la gravedad de sus resultados? ¡Queremos soluciones dignas para el plomo! ¡No quieren ver la miseria, presidente! Promel ya no existe. Buscamos a 2 exdirectivos que hoy trabajan en la empresa Kiborax. Durante la dictadura de Pinochet, un empresario se comprometió a resolverle el problema a los suecos de sus relaves y Chile era tan brillante que se lo importó y lo trajo y lo depositaron sin ninguna autorización, sin ninguna normativa. Pasaron muchos años y empezaron la gente a tener secuelas en sus explotaciones agrícolas y secuelas en la salud. Pero esto también fue una violación de derechos del Estado, porque el Estado construyó casas sociales encima de la basura. En Chile faltan normas, y en el parasuelo, por ejemplo, no hay normas, porque eso toca los intereses económicos de las empresas. Falta bastante que las autoridades se preocupen de la salud de la gente. Nosotros acá en Arica nos oponemos harto en la minería por varios motivos. Porque hemos visto la experiencia de Antofagasta, de Calama, de los pueblos del interior de la segunda, tercera región y de Tarapacá. Y además, enfermedades irreversibles.
Como conclusión te podría decir que el grupo económico que está detrás de Promel ha sido responsable de importar relaves desde Suecia al país, ha sido responsable de explotar una reserva mundial de la biosfera y producto de sus acciones han generado una ley, que es la ley de polimetales de Arica, la cual año tras año reporta un gasto al presupuesto de la nación. Es decir, año tras año todos los chilenos pagamos por el daño ambiental que este grupo económico le ha generado al país. Envenenar a la madre tierra y con eso a todos los seres vivos, llámese flora, fauna, plantas, animales, pájaros. Todo eso va en contra de los ejes importantes que esta región quiere promover. ¿Hasta dónde hemos sido conscientes en defender lo que es nuestro verdaderamente? En el futuro este lugar me gustaría verlo igual, pero sin Kibórax. A mí me gustaría que en el futuro este lugar se mantuviera puro, se mantuviera un lugar para su gente, para sus habitantes aymaras que llevan miles de años acá cuidando este lugar. Tengo que cuidar este lugar y todo mi entorno porque es parte de mi vida, es parte de mi gente. Vemos que hay muchas amenazas de proyectos que se quieren instalar acá. No sabemos cuáles van a ser los estándares de esos proyectos. Veo este lugar en el futuro como un gran lugar para desarrollar actividades, muchas actividades de turismo. Capacitar a los jóvenes para que sean guías, que hagan una ruta de turismo, caminatas al volcán, a la frontera. El turismo son experiencias. Ahora necesitamos que la misma gente ahí los emprenda. Y estamos para ayudarlos, porque eso es lo que queremos, que se repueble, que haya más gente viviendo y con más ganas de hacer cosas. Que la gente pueda transitar libremente por estos caminos, sin tener el miedo de que choque con un camión, que los guías de turismo sean locales. Haciendo un todo, uniendo este altiplano con la precordillera y la costa, con las comunidades muy compenetradas, y eso yo creo que va a ser el gran puntapié para poder lograr el sueño que muchos andinos queremos. Y al fin y al cabo es lo que nos va a quedar. Nosotros decimos en Belén que estamos contra la minería no solamente por las consecuencias, sino también porque son reservas que tenemos de vida. La autoridad puede y debe revisar ambientalmente estos proyectos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo con decretos que vienen de dictadura? Llegó el momento de defender nuestro territorio. Lo que nosotros queremos es que este parque vuelva a ser un solo parque y ser respetado como tal. Es hora de que recuperemos el parque. Por lo menos pude hablar lo que yo quería hablar. Muchas gracias. Hay casas que no se caen, hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman porque se muestran las palmas. Hay dichas que no se hablan, hay carnes que no se tocan, hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Porque me basta el instante, va a ser despertar profundo. Porque aquí todo lo
se tocan. Hay pieles que por la espalda se desangran en pasiones. Porque hay cosas que no se rompen, como mi corazón que ama. Hay cosas que no se rompen, como mi corazón que ama. Porque me basta el instante para hacer despertar profundo. Porque aquí todo lo nudo se soplan con las canciones.